Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. ¿Sabías que hubo un gobernador español que fue acusado de corrupción, encarcelado, y aún así regresó al poder para cambiar el rumbo de Cuba y el Caribe? Este es el increíble caso de Laureano de Torres y Ayala, un militar político y estratega que enfrentó piratas, escándalos y guerras imperiales. Su historia está llena de batallas, conspiraciones, y hasta aparece en un famoso videojuego. Quédate hasta el final, porque hoy te contaremos cómo un hombre moldeó el destino de América con espada en mano, y con más de un secreto bajo la manga. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este personaje de la historia en la cultura popular. Dicha influencia puede verse reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Primeros años y carrera militar. Nacido como Laureano José de Torres y Ayala y de Cuadros Castellanos en Sevilla, España, en 1649 en el seno de una familia acomodada, como el hijo de Tomás de Torres y Ayala y de Elvira de Cuadros Castellanos, aunque se crió en Madrid, con su padre habiendo servido como jurado en Sevilla en 1649 y habiendo sido alcalde, gobernador y capitán general en Mérida, México, en ese momento formaba parte de la Capitanía General del Yucatán y en La Grita en Venezuela, en ese momento parte del Virreinato de Nueva Granada. Se sabe que tuvo también 3 hermanos, Pedro Ignacio, Cristóbal y Diego. Pronto mostraría gran atracción por la vida castrense y la política. En su juventud se enroló en el ejército español, ascendiendo progresivamente gracias a sus conexiones y sus méritos en el campo de batalla. En junio de 1693 se unió a la expedición española que partía hacia la Florida, donde atravesó gran parte de lo que sería el condado de Okaloosa en el presente. Posteriormente sería enviado al Caribe de manera permanente con su nombramiento como gobernador de Florida el 21 de septiembre de 1693, desempeñando el cargo hasta 1699, acometiendo grandes obras como la finalización del Castillo de San Agustín y la supervisión del Castillo de San Marcos. Pero bajo su mandato no estuvo exento de percances como el ataque de la tribu Alibamu a la misión de San Carlos de los Chacatos. Aún así, ejerció su labor como gobernador hasta su relevo en el ya mencionado 1699 por José Zúñiga y de la Cerda y regresando a España. Entre 1704 y 1707, Torres luchó en la Guerra de Sucesión Española, siendo recompensado con el título de Marqués de Casa Torres. Posteriormente también sería nombrado Caballero de la Orden de Santiago. En el ámbito personal, se casó con Catalina Gertrudis Bayona y Chacón en agosto de 1687, quien le dio 3 vástagos, 2 hijas, Tomasa María y Manuela, quien sería conocida como Sor Manuela de San Laureano, lo que da a entender que su camino se decantó por la vida conventual, y un varón, Laureano Antonio José, gobernador de Cuba. Laureano de Torres y Ayala sirvió como gobernador de Cuba durante 2 mandatos. El primero desde 1708 a 1711 y el segundo desde 1711 a 1716. Primer mandato. El 18 de enero de 1708 fue nombrado gobernador de Cuba, posesión española que gozaba de gran importancia debido a su posición estratégica en el Golfo de México para el comercio español, puesto que era uno de los destinos de la flota de Indias que iban cargadas de oro y plata extraídos de los virreinatos, con Felipe II citando: «Quien posee la isla de Cuba tiene la llave del Nuevo Mundo», pero también era destino del galeón de Manila y por lo general de las rutas comerciales españolas. Algunas de las acciones que acometió fueron el refuerzo del sistema de fortificaciones como el Castillo de la Real Fuerza y el Castillo del Morro, 2 de los fortines más importantes de La Habana, junto con San Salvador de la Punta, la vigilancia de la costa para evitar ataques piratas como parte de la feroz política española de antipiratería y la optimización del comercio y la administración colonial, tomando un especial interés por la producción de tabaco, originada por la propuesta de un oficial español y hacendado llamado Orri, quien había propuesto vender tabaco al gobierno español de Cuba, con Torres dando su apoyo a la propuesta, aunque tuvo que enfrentar la oposición de los especuladores que sentían que la propuesta veía vulnerados sus derechos arancelarios. Pero pese a este contratiempo, fue un éxito. Pero su mandato sería corto al ser destituido en 1711, al ser encarcelado en el Castillo del Morro por orden del oidor de la Real Audiencia, José Fernández de Córdoba, acusado de corrupción. Segundo mandato. Pero fue absuelto en 1713, gracias a que el asunto legal se suspendió por la mano del oidor Pablo Cavera, permitiendo a Torres navegar de vuelta a España para poder explicarse ante Felipe V.
siendo reelegido como gobernador en 1713, presidiendo un periodo de relativa paz, haciéndose cargo de la fundación de Santiago de Bejucal, la construcción de un hospital de leprosos, que vendría a ser el Hospital de San Lázaro en La Habana el 9 de junio de 1714, tras haber recaudado donaciones para su construcción y una iglesia junto al mismo. Asimismo, se consolidó también la producción de la industria del tabaco, con el epicentro situado en el distrito Vuelta Abajo. También implementó medidas para mejorar la recaudación de impuestos y el control sobre el comercio, a la vez que mejorar la burocracia virreinal en Cuba. Tuvo que hacer frente al contrabando interno, aunque pese a sus intentos por frenarlo, no tuvo éxito ya que los habitantes de Cuba dependían en gran medida de estos intercambios ilícitos, espoleados en gran parte por la reticencia de España para exportar sus productos. Falleció en La Habana en 1725 ya retirado de la política, a los 78 años, tras una prolífica carrera llena de éxitos, pero también de contratiempos. Legado. Laureano de Torres y Ayala dejó una huella profunda en la historia del Caribe y en la historia virreinal de Cuba. Fortalecimiento de la defensa de Cuba. Uno de sus mayores logros fue el fortalecimiento para la defensa de Cuba, promoviendo la mejora de fortificaciones y la mayor presencia de tropas españolas para asegurar la defensa de la isla frente a los ataques de filibusteros, piratas y ejércitos de otras potencias imperiales. Protección de las rutas comerciales. Cuba era un bastión clave para el comercio español debido a su posición en las Antillas Mayores y un destino habitual para todo barco que desease comerciar, con sus medidas disminuyendo en gran medida la presencia de piratas, mejora de la seguridad de los barcos mercantes que hacían escala en La Habana y sentó las bases del sistema de vigilancia naval español que protegería el sistema de las flotas de Indias. Administración del control del contrabando. Torres intentó mejorar la administración virreinal y frenar el contrabando impulsando mayores controles de la actividad portuaria y la recaudación de impuestos, persiguiendo a comerciantes corruptos y apoyando políticas que pudieran proteger el comercio español y reducir la dependencia en el contrabando. Influencia en la estrategia militar en el Caribe. Torres no solamente dejó su huella en Cuba, sino que también lo hizo en otras zonas como la Florida, al haber estado sirviendo como gobernador de esta y fortaleció los asentamientos contra los ataques británicos, participando en la cruzada antipiratería, protegiendo Cuba de los ataques de filibusteros y, por lo tanto, permitiendo que Cuba se quedase a salvo durante periodos de conflicto intenso. Influencias en la cultura popular. Aparece en el videojuego Assassin's Creed 4, Black Flag, siendo uno de los antagonistas principales al ser el gran maestre del rito templario de las Indias Occidentales. Reflexión y conclusión. El gobierno de Laureano de Torres y Ayala dejó un impacto significante en la historia del Caribe colonial por su compromiso con la estabilidad del dominio español, habiendo de enfrentar desafíos constantes como el contrabando y los ataques de piratas y ejércitos de otras potencias imperiales, con su historia siendo un recordatorio de que la administración virreinal no solamente dependía de los virreyes y el rey, sino también de las decisiones de los gobernadores de las posesiones españolas. ¿Qué opinas sobre la vida de Laureano de Torres y Ayala y su influencia en la historia de América y el Caribe? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre personajes de la historia antigua, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.